El trauma invisible es ese que no deja morados en la piel, pero sí en el cerebro. Es ese que no siempre se nota, que no siempre se recuerda y que, sin embargo, condiciona la forma en la que un niño piensa, siente y se relaciona con el mundo. Y lo más impactante es que muchas veces ocurre en hogares llenos de buenas intenciones, donde los padres aman profundamente a sus hijos, pero desconocen cómo ciertos comportamientos, ciertas palabras y ciertas ausencias moldean estructuras cerebrales que acompañarán a ese niño toda la vida. Hoy vamos a hablar del tipo de trauma que casi nadie reconoce, el que no se ve, el que se normaliza, el que parece pequeño, pero que tiene efectos enormes. Vamos a hablar de cómo las experiencias tempranas quedan grabadas en el sistema nervioso, de cómo se construye el apego, de cómo se activa el cortisol en cerebros inmaduros y de por qué un niño puede crecer sintiendo que el mundo es seguro o profundamente incierto. Y entender esto no es para culpar a nadie, es para abrir los ojos y comprender que todos, absolutamente todos, cargamos con huellas de nuestra infancia. Porque la crianza no solo se transmite con palabras, se transmite con estados emocionales, con gestos, con silencios, con la forma en la que miramos, reaccionamos y regulamos nuestro propio estrés. Hay traumas que ocurren por eventos obvios, violencia, abandono, abuso, pero hay otros traumas que ocurren en la vida cotidiana. El niño que nunca sintió que podía equivocarse sin miedo, la niña que vio a su madre siempre triste, el pequeño que veía a su padre explotar sin entender por qué, el hijo que aprendió a callar para no molestar, o el bebé que lloró demasiado sin recibir consuelo. Cada una de esas experiencias, aparentemente pequeñas, deja marcas neurobiológicas reales. Cuando un niño vive en un entorno emocionalmente inestable, su cerebro se adapta. Y no lo hace porque sea débil, lo hace para sobrevivir. El cerebro infantil interpreta el mundo a través del comportamiento de sus cuidadores. Si los padres están tensos, el niño aprende tensión. Si los padres están en alerta, el niño aprende alerta. Si los padres no están disponibles emocionalmente, el niño aprende que sus emociones no importan. La amígdala, la estructura encargada de detectar peligro, se vuelve más reactiva cuando el niño crece en ambientes impredecibles. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva repetidamente y modifica conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. Y aquí viene algo fundamental. Un niño no interpreta lo que vive como trauma. Lo interpreta como, así es el mundo y así soy yo. El trauma invisible no siempre duele en el momento, duele después, cuando el niño se convierte en adulto y no entiende por qué se siente inseguro, por qué teme expresar lo que siente, por qué se bloquea frente al conflicto, por qué evita la intimidad o por qué se activa emocionalmente ante situaciones que otros manejan con tranquilidad. El trauma invisible crea creencias profundas como no soy suficiente, tengo que esforzarme más para que me quieran, si digo lo que pienso me rechazarán, mis emociones incomodan, debo ser fuerte todo el tiempo o nadie vendrá a salvarme. Estas creencias no se forman de un día para otro. Son el resultado de miles de microexperiencias que se repiten durante la infancia y cuando se repiten, se convierten en identidad. Un niño que recibe constantemente correcciones agresivas aprende a vivir en estado de alerta. Un niño que no recibe validación emocional aprende a desconectarse de sus propias emociones. Un niño que crece con padres muy ocupados o emocionalmente ausentes aprende que necesita ser autosuficiente demasiado pronto. Lo invisible del trauma es que muchas veces viene disfrazado de normalidad. Así me criaron a mí y estoy bien, dicen muchos adultos, sin darse cuenta de que repiten patrones que nunca cuestionaron. Pero vamos a profundizar aún más. ¿Qué situaciones concretas generan trauma invisible en el cerebro infantil? Una de ellas es la inconsistencia emocional.
Cuando un día el padre está calmado y al siguiente estalla, el niño no sabe qué esperar. Su sistema nervioso aprende a vivir anticipando peligro. Otra fuente de trauma invisible es la crítica constante. Comentarios como, qué torpe eres, siempre haces lo mismo, tú no puedes. No solo destruyen la autoestima del niño, modifican la forma en la que su cerebro procesa el error y la posibilidad de aprender. También está el trauma por comparación. Cuando un niño crece sintiendo que siempre hay alguien mejor, más inteligente, más obediente o más capaz, desarrolla una narrativa interna de insuficiencia. Y esa narrativa influye en su forma de estudiar, trabajar, amar y relacionarse. Otro origen común del trauma invisible son las emociones de los padres. Un niño puede cargar con el estrés, la ansiedad o la tristeza de sus cuidadores, aunque nunca se lo digan. El cerebro infantil es un espejo emocional extremadamente sensible. Si un padre vive en modo supervivencia, el niño también. Y lo más sorprendente es que un niño no necesita vivir un trauma grave para que su cerebro cambie. Basta con vivir repetidamente pequeñas desconexiones emocionales, pequeños rechazos, pequeñas invalidaciones, pequeñas distancias. Cuando un niño dice, me da miedo, y recibe un no seas exagerado, aprende a desconfiar de su instinto. Cuando dice estoy triste y recibe un no llores por tonterías, aprende a reprimir lo que siente. Cuando busca consuelo y recibe indiferencia, su cerebro registra que la vulnerabilidad no es segura. Ese es el verdadero impacto del trauma invisible. No destruye al niño, pero lo desconecta de sí mismo. Y lo hace de una forma tan silenciosa que ese niño crece sin notar que algo falta, sin notar que su sistema emocional no aprendió a regularse de manera saludable. Porque un niño regulado por un adulto estable, crece estable. Pero un niño que tuvo que regularse solo, crece con una carga emocional que no le correspondía. Vamos ahora a la raíz neurobiológica de este fenómeno. Durante la infancia, el cerebro no está completamente formado. La corteza prefrontal, encargada de la regulación emocional, el autocontrol y la toma de decisiones, madura lentamente. Esto significa que un niño depende del adulto para calmarse, procesar sus emociones y sentirse seguro. Cuando el adulto sostiene emocionalmente al niño, el cerebro aprende a volver al equilibrio. Pero cuando el adulto no está disponible, el niño queda atrapado en un estado de hiperactivación o hipoactivación. Hiperactivación es cuando el niño se vuelve inquieto, impulsivo, ansioso, reactivo. Hipoactivación es cuando se desconecta, se vuelve apático, callado, distante. Ambas son respuestas normales ante el estrés. Pero cuando se repiten a lo largo del tiempo, se convierten en patrones. Y esos patrones continúan en la adultez. El adulto hiperactivado vive en alerta constante, siempre anticipando problemas, siempre acelerado por dentro. El adulto hipoactivado vive desconectado de sus emociones. Le cuesta sentir, le cuesta involucrarse, le cuesta pedir ayuda. La infancia deja huellas que se manifiestan décadas después. Pero lo más esperanzador es que el cerebro es plástico. Puede cambiar, puede sanar, puede reaprender. Y aquí entra un punto fundamental. Muchos padres aman profundamente a sus hijos, pero sin darse cuenta repiten dinámicas que aprendieron en su propia infancia. No es falta de amor, es falta de conciencia. Un padre que creció sin validación emocional, tal vez no sabe validar. Un adulto que creció escuchando críticas, tal vez no sabe hablar de manera respetuosa. Un adulto que siempre tuvo que ser fuerte, quizás no sabe cómo acompañar la vulnerabilidad de un niño. Y así, de generación en generación, se transmiten traumas invisibles. La buena noticia es que basta con comprender esto para empezar a romper el ciclo. Vamos a profundizar en algunas señales claras de trauma invisible que se manifiestan en los niños hoy en día. Una señal es la hipervigilancia.
Ese niño que observa todo, analiza todo, se adelanta a los adultos y parece maduro para su edad, en realidad está sobreviviendo emocionalmente. Otra señal es el perfeccionismo. Niños que no soportan equivocarse, que lloran si algo no sale bien, que sienten que valen solo cuando logran algo. También está la desconexión emocional. Niños que no expresan tristeza, que no muestran dolor, que parecen indiferentes cuando en realidad no aprendieron a confiar en que sus emociones serán recibidas con amor. Otra señal frecuente es la ansiedad anticipatoria. Niños que se preocupan por todo, si mamá está bien, si papá se molestará, si hicieron algo mal, si alguien se enojará con ellos. Este tipo de ansiedad no nace sola. Es una adaptación a ambientes donde el niño siente que tiene que estar siempre atento. Y una señal muy común es la dificultad para pedir ayuda. Niños que prefieren hacerlo todos solos, que no confían, que se frustran fácil, que sienten que son una carga. Esos niños no son independientes, son niños que no aprendieron a recibir. El trauma invisible no es un diagnóstico, no es una sentencia, no es una etiqueta, es una explicación, una puerta hacia la comprensión profunda de cómo funciona el cerebro infantil y cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, dejan huella. Pero aquí viene lo más importante. También existe el antitrauma, la reparación, la presencia consciente. Y eso lo exploraremos en la siguiente parte. La reparación emocional es posible, porque el cerebro infantil y también el cerebro adulto poseen una cualidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Esto significa que cada experiencia de conexión, cada gesto de amor consciente, cada validación emocional y cada momento de presencia puede reorganizar rutas neuronales dañadas por el estrés temprano. Y aquí aparece un concepto esencial que casi nadie menciona. No es necesario ser un padre perfecto para sanar el trauma invisible. Basta con ser un padre presente, atento y dispuesto a comprender. Los estudios en neurociencias afectivas demuestran que un solo adulto emocionalmente disponible puede cambiar por completo la trayectoria emocional de un niño. Una presencia estable repara lo que la inestabilidad dañó. Un abrazo a tiempo regula lo que el estrés desbordó. Una mirada empática enseña al cerebro que el mundo no es tan peligroso como parecía. Pero antes de hablar de cómo reparar, necesitamos entender cómo el adulto que acompañará debe trabajar consigo mismo. Porque ningún adulto puede dar regulación emocional si vive en un estado de desborde interno. Ningún adulto puede brindar calma si vive con prisa, ansiedad o frustración acumulada. Ningún adulto puede enseñar a un niño a gestionar emociones que él mismo no sabe gestionar. Esta es la parte más sensible. Muchas veces, para sanar a un niño, primero hay que sanar al adulto. El adulto con trauma invisible suele reaccionar sin darse cuenta. Sus respuestas automáticas vienen de su propia infancia. La impaciencia, la dureza, la desconexión, la necesidad de control, el miedo a la vulnerabilidad. Y esto no lo convierte en un mal padre, lo convierte en alguien que aún no ha sido acompañado emocionalmente. Sanar no es culparse, sanar es reconocerse. ¿Qué necesita entonces un niño para reparar el trauma invisible? Primero, un espacio seguro. Un lugar donde pueda sentirse visto, escuchado, valorado. Un lugar donde sus emociones no sean juzgadas, sino comprendidas. El cerebro infantil solo se abre cuando siente seguridad. Segundo, necesita regulación compartida. Esto significa que cuando el niño está alterado, el adulto se convierte en su ancla. No grita, no castiga, no humilla. Respira, se acerca, le ofrece un tono de voz sereno. Las neuronas espejo hacen el resto. Tercero, necesita validación. Validar no significa estar de acuerdo con todo. Significa reconocer la emoción del niño. Frases como, entiendo que estés frustrado. Sé que eso te dolió. Veo que hoy te sientes triste. Activan áreas del cerebro que permiten integrar la experiencia en vez de reprimirla. Cuarto, necesita conexión diaria, aunque sea breve. La conexión no se mide en horas, sino en calidad.
Un niño que recibe 10 minutos de atención plena se regula mejor que uno que pasa 3 horas con un adulto físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Quinto, necesita un adulto que pida perdón cuando se equivoca. Esto es profundamente reparador. Cuando un padre reconoce un error, el niño aprende que equivocarse es humano y que las relaciones pueden sanar. Ahora bien, ¿cómo repara un adulto su propio trauma invisible para no transmitirlo? Con autoconciencia, observándose, preguntándose por qué reacciona como reacciona, cuáles emociones le disparan, qué frases repite sin querer, qué heridas de su infancia aún cargan peso. Sanar no siempre requiere terapia, aunque puede ayudar inmensamente. Para muchos adultos, sanar comienza con nombrar lo que nunca pudieron nombrar, con entender que no fue su culpa, con reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían. El trauma invisible pierde poder cuando se vuelve visible, y cuando se entiende, deja de transmitirse. Vamos ahora a algo esencial. Los efectos del trauma invisible no solo se ven en la conducta, también en la biología. Estudios en epigenética muestran que el estrés prolongado modifica la expresión genética, afectando la forma en que el cuerpo y la mente responden al mundo. Pero lo sorprendente es que experiencias positivas profundas también pueden revertir esos cambios. Esto significa que la reparación no solo es emocional, es biológica. Y aquí aparece la esperanza real. Nunca es tarde. Nunca. Un adulto que aprende a regularse cambia su cerebro. Un adulto que aprende a expresar emociones cambia su sistema nervioso. Un adulto que aprende a amar sin miedo enseña a su hijo a amar sin miedo. Lo que hoy te duele puede convertirse en el punto donde empieza tu transformación. Y esa transformación impacta directamente en el niño que tienes frente a ti. En la siguiente parte hablaremos de señales de sanación, patrones que empiezan a romperse, y cómo se ve en la vida diaria la reconstrucción de un vínculo seguro. La reparación emocional es posible, porque el cerebro infantil y también el cerebro adulto poseen una cualidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Esto significa que cada experiencia de conexión, cada gesto de amor consciente, cada validación emocional y cada momento de presencia puede reorganizar rutas neuronales dañadas por el estrés temprano. Y aquí aparece un concepto esencial que casi nadie menciona. No es necesario ser un padre perfecto para sanar el trauma invisible. Basta con ser un padre presente, atento y dispuesto a comprender. Los estudios en neurociencias afectivas demuestran que un solo adulto emocionalmente disponible puede cambiar por completo la trayectoria emocional de un niño. Una presencia estable repara lo que la inestabilidad dañó. Un abrazo a tiempo regula lo que el estrés desbordó. Una mirada empática enseña al cerebro que el mundo no es tan peligroso como parecía. Pero antes de hablar de cómo reparar, necesitamos entender cómo el adulto que acompañará debe trabajar consigo mismo. Porque ningún adulto puede dar regulación emocional si vive en un estado de desborde interno. Ningún adulto puede brindar calma si vive con prisa, ansiedad o frustración acumulada. Ningún adulto puede enseñar a un niño a gestionar emociones que él mismo no sabe gestionar. Esta es la parte más sensible. Muchas veces, para sanar a un niño, primero hay que sanar al adulto. El adulto con trauma invisible suele reaccionar sin darse cuenta. Sus respuestas automáticas vienen de su propia infancia. La impaciencia, la dureza, la desconexión, la necesidad de control, el miedo a la vulnerabilidad. Y esto no lo convierte en un mal padre, lo convierte en alguien que aún no ha sido acompañado emocionalmente. Sanar no es culparse, sanar es reconocerse. ¿Qué necesita entonces un niño para reparar el trauma invisible? Primero, un espacio seguro. Un lugar donde pueda sentirse visto, escuchado, valorado. Un lugar donde sus emociones no sean juzgadas, sino comprendidas. El cerebro infantil solo se abre cuando siente seguridad. Segundo, necesita regulación compartida. Esto significa que cuando el niño está alterado, el adulto se convierte en su ancla. No grita, no castiga, no humilla. Respira, se acerca, le ofrece un tono de voz sereno. Las neuronas espejo
hacen el resto. Tercero, necesita validación. Validar no significa estar de acuerdo con todo. Significa reconocer la emoción del niño. Frases como, entiendo que estés frustrado. Sé que eso te dolió. Veo que hoy te sientes triste. Activan áreas del cerebro que permiten integrar la experiencia en vez de reprimirla. Cuarto, necesita conexión diaria, aunque sea breve. La conexión no se mide en horas, sino en calidad. Un niño que recibe 10 minutos de atención plena se regula mejor que uno que pasa 3 horas con un adulto físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Quinto, necesita un adulto que pida perdón cuando se equivoca. Esto es profundamente reparador. Cuando un padre reconoce un error, el niño aprende que equivocarse es humano y que las relaciones pueden sanar. Ahora bien, ¿cómo repara un adulto su propio trauma invisible para no transmitirlo? Con autoconciencia, observándose, preguntándose por qué reacciona como reacciona, cuáles emociones le disparan, qué frases repite sin querer, qué heridas de su infancia aún cargan peso. Sanar no siempre requiere terapia, aunque puede ayudar inmensamente. Para muchos adultos, sanar comienza con nombrar lo que nunca pudieron nombrar, con entender que no fue su culpa, con reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían. El trauma invisible pierde poder cuando se vuelve visible, y cuando se entiende, deja de transmitirse. Vamos ahora a algo esencial. Los efectos del trauma invisible no solo se ven en la conducta, también en la biología. Estudios en epigenética muestran que el estrés prolongado modifica la expresión genética, afectando la forma en que el cuerpo y la mente responden al mundo. Pero lo sorprendente es que experiencias positivas profundas también pueden revertir esos cambios. Esto significa que la reparación no solo es emocional, es biológica. Y aquí aparece la esperanza real. Nunca es tarde. Nunca. Un adulto que aprende a regularse cambia su cerebro. Un adulto que aprende a expresar emociones cambia su sistema nervioso. Un adulto que aprende a amar sin miedo enseña a su hijo a amar sin miedo. Lo que hoy te duele puede convertirse en el punto donde empieza tu transformación. Y esa transformación impacta directamente en el niño que tienes frente a ti. En la siguiente parte hablaremos de señales de sanación, patrones que empiezan a romperse, y cómo se ve en la vida diaria la reconstrucción de un vínculo seguro. Las señales de sanación comienzan a aparecer de manera sutil, casi imperceptible al inicio, como si el cerebro, después de años funcionando en modo supervivencia, empezara finalmente a confiar en que puede bajar la guardia. La primera señal es la capacidad de pausar. Un niño que antes reaccionaba impulsivamente muestra un pequeño espacio entre la emoción y la acción. Esto significa que su corteza prefrontal está empezando a tomar el control. Otra señal es el aumento de la expresión emocional. Cuando un niño empieza a nombrar lo que siente, incluso si lo hace con torpeza, significa que está desarrollando conciencia emocional. Es un signo de que las conexiones neuronales entre la emoción y el lenguaje se están fortaleciendo. Además, aparece un cambio notable en la forma en que maneja el error. El niño deja de derrumbarse ante una equivocación y empieza a verla como parte natural del aprendizaje. Este es uno de los indicadores más hermosos de sanación porque muestra que su autoestima comienza a construirse sobre bases reales y no sobre el miedo a fracasar. También se observa una mayor capacidad para pedir ayuda. Un niño que antes hacía todo solo, ahora se permite buscar apoyo. Esto significa que está reconstruyendo la confianza básica en el vínculo, que está aprendiendo que no tiene que cargar el mundo sobre sus hombros. Además, la hipervigilancia disminuye. El niño ya no analiza cada expresión del adulto para anticipar una explosión emocional. Su sistema nervioso aprende que puede estar presente sin estar alerta. Y cuando esto ocurre, el juego cambia por completo, porque el niño comienza a sentirse verdaderamente libre. Otra señal profundamente importante es el aumento de la curiosidad. Cuando un niño deja de operar desde el miedo, su cerebro se abre al descubrimiento. La curiosidad es un lujo neurológico. Solo aparece cuando el niño está emocionalmente seguro. Y aquí entra un concepto esencial. La seguridad emocional es el fertilizante del desarrollo. Sin seguridad hay supervivencia. Con seguridad
hay expansión. Ahora pasemos al adulto. ¿Cómo se ve la sanación del trauma invisible en una madre o un padre? Primero se ve en su capacidad de reconocer sus propios disparadores emocionales. El adulto se da cuenta de que ciertos comportamientos del niño activan heridas antiguas y en lugar de reaccionar automáticamente, empieza a observarse. Esa mirada interna es el inicio de todo cambio. También se ve en la forma en que el adulto se habla a sí mismo. La autocrítica excesiva empieza a disminuir y aparece una voz más compasiva. Esto no es casualidad. Cuando un adulto sana, aprende a relacionarse consigo mismo como le gustaría relacionarse con sus hijos. Se ve también en la capacidad de reparar después de una reacción desbordada. Un adulto herido evita pedir perdón porque siente que eso revela debilidad. Un adulto que sana entiende que pedir perdón construye vínculo. La reparación es más importante que la perfección. Otra señal es que el adulto comienza a tolerar mejor la frustración. Ya no estalla ante el llanto del niño ni se derrumba ante el caos cotidiano. Su sistema nervioso está aprendiendo a mantenerse regulado. Y hay algo aún más profundo. El adulto empieza a disfrutar momentos que antes solo sobrevivía. La crianza deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como presencia, conexión, crecimiento. Cuando el adulto sana, la casa entera cambia. El ambiente se vuelve más suave, más respirable, más humano. Lo fascinante de la sanación del trauma invisible es que no necesita grandes gestos, necesita constancia, miradas, palabras, pausas, abrazos, escucha. La verdadera transformación no ocurre en lo cotidiano. La neurociencia lo confirma una y otra vez. Pequeñas experiencias positivas repetidas tienen más impacto que experiencias extraordinarias aisladas. El cerebro se moldea con lo que repetimos. Y aquí surge la parte más esperanzadora de todas. Incluso si el pasado fue duro, el futuro puede construirse desde un lugar completamente distinto. El trauma invisible no define una vida, solo explica el punto de partida. En la siguiente parte exploraremos cómo crear, desde cero, un ambiente emocional que permita al niño desarrollarse con un apego seguro y cómo el adulto puede convertirse en la figura reguladora que el niño necesita para florecer. Crear un ambiente emocional seguro no es una tarea compleja, pero sí una tarea consciente. Un niño no necesita padres perfectos, necesita padres presentes, coherentes y capaces de sostener emocionalmente el mundo interno que él aún no comprende. El primer pilar de un hogar emocionalmente seguro es la predictibilidad. Los niños necesitan saber qué esperar. Cuando el adulto es estable en su tono, en sus respuestas y en su presencia, el cerebro del niño se regula automáticamente. La estabilidad del adulto es la regulación del niño. El segundo pilar es la disponibilidad emocional. No basta con estar físicamente presente. La verdadera presencia ocurre cuando el adulto se conecta con lo que el niño siente. Esto requiere atención plena, escucha real, mirar a los ojos, detener el impulso de corregir rápidamente y permitir que el niño exprese su mundo interno. La disponibilidad es el puente que convierte la emoción en vínculo. El tercer pilar es la validación. Un niño que siente validación aprende que su experiencia emocional es válida, que no necesita esconderla ni transformarse para ser aceptado. Cuando un adulto dice, entiendo que estás triste, eso debió doler mucho, estoy contigo. El cerebro del niño integra la emoción en lugar de bloquearla. Validar es enseñar que sentir es seguro. El cuarto pilar es el ejemplo. Los niños aprenden menos de lo que escuchan y mucho más de lo que observan. Un adulto que respira en momentos de tensión enseña regulación. Un adulto que expresa sus emociones de manera respetuosa enseña comunicación. Un adulto que pide perdón enseña humildad. Un adulto que se cuida enseña amor propio. Todo lo que el adulto hace, el niño lo incorpora, incluso sin entenderlo. El quinto pilar es el afecto. El afecto no se mide en intensidad, sino en consistencia. Abrazos, contacto físico respetuoso, caricias suaves en el cabello, palabras de cariño, gestos que transmiten seguridad. El afecto activa circuitos cerebrales que reducen el cortisol y fortalecen la conexión emocional. El afecto no es un lujo, es una necesidad biológica. El sexto pilar
es el límite sano. Los límites no son castigos, son guías. Un niño sin límites vive en incertidumbre. Un niño con límites claros vive en estructura. Pero esos límites deben comunicarse con firmeza amorosa, no con agresión. Un límite sano dice, esto no está bien, pero tú sigues siendo valioso. El séptimo pilar es la reparación. No importa cuánto se esfuerce un adulto, siempre habrá momentos donde pierda la paciencia, donde levante la voz, donde no pueda ser la mejor versión de sí mismo. Lo importante no es evitar el error, sino reparar después. Reparar le enseña al niño que los vínculos se pueden reconstruir, que el amor no desaparece por un mal día. El octavo pilar es la regulación conjunta. Esto significa que cuando el niño está desbordado, el adulto se convierte en un contenedor emocional. No se trata de resolver el problema, sino de acompañar el sentimiento. El adulto se acerca, baja la voz, dice estoy aquí contigo, y el sistema nervioso del niño comienza a sincronizarse con el del adulto. Esta sincronización, conocida como corregulación, es una de las experiencias más protectoras del desarrollo infantil. El noveno pilar es la comunicación respetuosa. Un adulto que grita, humilla o ridiculiza daña profundamente la identidad del niño. En cambio, un adulto que explica, que escucha, que pregunta, construye seguridad. La comunicación respetuosa enseña que la relación es un espacio seguro para hablar y sentir. El décimo pilar es el tiempo de calidad. No importa si son 15 minutos al día, lo que importa es la intención. Estar realmente presente, sin distracciones, sin prisas, creando un momento especial donde el niño sienta que es importante. Y aquí surge la gran revelación. No necesitas transformar toda tu vida para crear un ambiente seguro. Necesitas transformar tu presencia. La presencia consciente es más poderosa que cualquier técnica. La conexión transforma más que el conocimiento. Lo que sana no es lo que el adulto dice, sino cómo lo dice, cómo mira, cómo contiene, cómo escucha. En la siguiente parte veremos cómo estos pilares no solo fortalecen al niño, sino que también transforman al adulto, criando generaciones más seguras, más estables y emocionalmente fuertes. Cuando el adulto se transforma, la dinámica familiar cambia por completo. No porque el niño sea diferente, sino porque la energía emocional del hogar se vuelve más segura, más predecible y más amorosa. Y esta transformación no ocurre de un día para otro. Ocurre en pequeñas acciones, en nuevas comprensiones, en la forma en que el adulto decide responder en lugar de reaccionar. La primera señal de transformación es la presencia consciente. El adulto empieza a notar cuándo entra en modo automático, cuando repite frases que escuchó de niño, cuando eleva la voz sin intención. Y en lugar de justificarse, se observa. Esa observación es una forma profunda de autocuidado emocional. Otra señal de transformación es la apertura al diálogo. El adulto deja de querer tener siempre la razón y comienza a escuchar con verdadera curiosidad. No escucha para corregir, escucha para comprender. Esto cambia la relación porque el niño siente que su voz importa, que sus emociones son tomadas en serio, que su mundo interno tiene un lugar en la conversación. Además, el adulto empieza a manejar la frustración de forma distinta. Ya no explota con la misma intensidad porque empieza a identificar que su reacción no tiene que ver con el niño, sino con su propia historia. En lugar de gritar, respira. En lugar de culpar, pregunta. En lugar de castigar, acompaña. Esta diferencia aparentemente pequeña es gigante en el sistema nervioso del niño. Otro aspecto clave es que el adulto deja de ver el comportamiento del niño como un problema y empieza a verlo como un mensaje. Una rabieta no es un desafío, es una necesidad no expresada. Una desobediencia no es mala intención, es un pedido de conexión. Un llanto no es manipulación, es comunicación emocional. Cuando el adulto cambia su interpretación, cambia su reacción. Y cuando cambia su reacción, el niño se regula. También se observa algo hermoso. El adulto empieza a sanar partes de su infancia a través del vínculo con su hijo.
Cada vez que ofrece paciencia, está reparando la impaciencia que recibió. Cada vez que valida, está sanando la falta de validación que sufrió. Cada vez que escucha, está devolviendo a su niño interior el derecho de ser escuchado. La crianza se convierte en un puente hacia la reparación personal. Otro signo de transformación es la capacidad de disfrutar la relación. De repente los pequeños momentos se vuelven significativos. Un dibujo que el niño hace, una conversación espontánea, un abrazo inesperado, una risa compartida. Cuando el adulto está sanado, estos momentos no pasan desapercibidos, se convierten en anclas emocionales. Ahora hablemos de algo muy profundo. Cómo esta transformación impacta en la identidad del niño. Un niño que crece con un adulto que trabaja en sí mismo aprende que las emociones no son peligrosas, que las relaciones pueden sanar, que equivocarse no es el fin del mundo, que la vulnerabilidad es un puente y no una amenaza. Este niño crecerá más seguro, más flexible, más resiliente. Tendrá mejores habilidades para manejar conflictos, establecer límites, regular sus emociones y construir relaciones sanas. No será un niño perfecto, será un niño humano conectado consigo mismo. Cuando un niño aprende a través del ejemplo, no necesita manuales de vida. Necesita presencia, coherencia, afecto y límites claros. Y aquí viene la conclusión más poderosa de todas. Sanar el trauma invisible no es un destino, es un proceso. Un proceso que se construye día a día. Un proceso que transforma tanto al niño como al adulto. Un proceso que no necesita perfección, sino conciencia. Y lo más importante, un proceso que nunca es demasiado tarde para comenzar. En la siguiente parte, cerraremos este guión explorando cómo mantener a largo plazo esta transformación emocional, cómo evitar regresar a patrones antiguos y cómo construir un legado emocional sano que trascienda generaciones.